Hugo despertó como todos los días, con el ruido de los pasos de la señora que limpiaba el piso de mármol. No era su madre. Su madre ya no estaba. Era una empleada, con cara seria y sin tiempo para hablar. El despertador nunca sonaba porque nadie lo ponía. Hugo ya ni lo necesitaba. Abría los ojos, miraba el techo blanco, liso como una hoja sin palabras, y luego giraba la cabeza hacia la silla de ruedas que lo esperaba al lado de la cama. Tenía 11 años y piernas que no respondían. Desde los 3 vivía sentado. Lo que más dolía no era eso. Lo que dolía era que nadie preguntaba cómo se sentía, ni siquiera Arthur, su padrastro, que lo había criado desde que era un bebé. Después de que su mamá, Rebeca, muriera, la casa se volvió todavía más callada. Arthur salía temprano, regresaba tarde, hablaba poco y nunca lo miraba a los ojos. Hugo comía solo, se vestía solo, incluso bajaba al coche con ayuda del chofer, no de Arthur. En la escuela las cosas no mejoraban. Era el niño del empresario, el raro, el que no camina. Algunos compañeros se burlaban de él en voz baja, otros lo ignoraban por completo. Los maestros fingían no ver, como si tener una discapacidad también significara que no sentía, que no pensaba. Esa mañana no fue diferente. Desayunó un pan tostado sin ganas y bajó en silencio. En el asiento trasero del coche sacó su libreta sin portada, esa donde escribía frases que nadie leería. Ese era su secreto. Esa era su forma de gritar sin hacer ruido. Del otro lado de la ciudad, en un cuarto pequeño que olía a humedad, Bianca ya estaba despierta desde hacía horas. Su mamá, Elena, no paraba de toser. Tenía los ojos hundidos y el cuerpo flaco como rama seca. Bianca tenía 10 años, pero los ojos le brillaban como si llevara 20 luchando. Se levantó, lavó su cara con el agua fría del balde y luego le preparó un té a su mamá con hojas secas que una vecina le había regalado. No había comida, ni para hoy ni para mañana. Salió con la excusa de buscar tortillas prestadas, pero su plan era otro. Había escuchado que en la escuela de los ricos, esa que quedaba cruzando el puente, repartían desayuno en la mañana. Solo necesitaba entrar sin que nadie la viera. Vestía un vestido largo, viejo y deshilachado. Sus zapatos tenían la suela rota, pero caminaba como si eso no importara. En la entrada de la escuela, esperó a que un camión con cajas se estacionara. Aprovechó el descuido del vigilante y se coló por una puerta lateral. Nadie la vio. Caminó por los pasillos amplios, nerviosa. El olor a pan recién horneado la golpeó. Se metió al comedor, tomó una manzana, un pan, y salió corriendo hacia el fondo. Dobló por un pasillo vacío y ahí se detuvo a respirar. Fue entonces cuando escuchó risas. No eran alegres, eran crueles. «¿Qué pasa, Hugo? ¿Se te perdió el control remoto de tus piernas?», dijo un niño. «Mejor llévenlo al taller, parece que ya no sirve», agregó otro riendo fuerte. Bianca asomó la cabeza. Vio a un grupo de niños rodeando a un chico en silla de ruedas. No decía nada, solo miraba hacia abajo, con la libreta sobre las piernas. Sentía el corazón golpeándole el pecho. Sin pensarlo se acercó. «¿Y ustedes qué? ¿Muy valientes molestando a alguien que ni puede defenderse?». Los niños la miraron, sorprendidos. Nadie sabía quién era ni de dónde había salido. «¿Y tú quién eres? ¿Otra asistente de limpieza?», dijo uno. «No, soy alguien que no aguanta ver cobardes», respondió ella firme. Los niños se fueron murmurando. Bianca se acercó al chico de la silla. Él la miró, desconcertado. Nunca nadie había hecho algo así por él. «¿Estás bien?», Hugo asintió, pero no pudo decir palabra. «Me llamo Bianca. Solo estaba buscando algo de comer. Perdón si te metí en problemas». «No, gracias», dijo él, casi en susurro. Ambos quedaron en silencio. Bianca notó la libreta sin portada y señaló con la barbilla. «¿Escribes ahí?». «A veces, cuando no quiero llorar». Ella sonrió sin burlarse. «Yo canto en la calle para no pensar en que mi mamá puede morirse cualquier día». No hubo compasión en ese momento, solo entendimiento. Una línea invisible se trazó entre ellos, y aunque no lo sabían, ese día sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Porque mientras Hugo regresaba a casa, sintiendo que algo nuevo se había encendido dentro de él, Bianca salía corriendo por el mismo portón por donde había entrado,
sin saber que había dejado atrás más que un pedazo de pan. Había dejado una huella, una pequeña grieta en la armadura de la soledad. Cícero estaba barriendo el patio trasero de la escuela cuando la vio otra vez. Bianca caminaba pegada a la pared, con los ojos bien abiertos, como si el suelo fuera de vidrio y pudiera romperse con un paso mal dado. No llevaba mochila ni uniforme, solo ese mismo vestido largo y viejo de la otra vez. El hombre no dijo nada. Siguió barriendo aunque sus ojos no se apartaban de ella. ¿Otra vez tú?, preguntó sin levantar la voz. Bianca se detuvo en seco. No vine a robar, solo quiero ver a Hugo. El viejo la miró un segundo más. Luego señaló hacia el fondo, donde comenzaba una zona arbolada que casi nadie visitaba. Por allá. Pero si alguien pregunta, no te vi. Bianca sonrió con gratitud y corrió entre los árboles. El bosque detrás de la escuela era silencioso, lleno de hojas secas, ramas torcidas y bancos oxidados. No salía en las fotos del colegio ni en las visitas guiadas. Era un lugar olvidado. Por eso era perfecto. Hugo ya estaba ahí, con la libreta sobre las piernas esperando. Cuando la vio, su rostro se iluminó con algo nuevo, algo que no conocía: esperanza. Pensé que no volverías, dijo él. Pensé lo mismo de ti. Bianca se sentó en el suelo, sin miedo a ensuciarse. Le ofreció una mandarina que había conseguido esa mañana. Hugo la aceptó sin preguntar. Comieron en silencio por unos minutos. ¿Sabes bailar?, preguntó ella de pronto. Hugo soltó una risa seca. ¿Bailar? Estoy en una silla de ruedas. ¿Y eso qué? Se puede bailar con los brazos, con los ojos, con lo que uno tenga. Bianca se levantó y empezó a mover los brazos con gracia, girando sobre sí misma entre las hojas secas. Luego se detuvo frente a él y lo invitó con las manos. Vamos. Tú también. Hugo levantó los brazos, inseguro. Ella le tomó las manos y los dos comenzaron a moverse, cada uno a su manera. Él, limitado. Ella, libre. Pero por un momento, no existió la silla. No existió el bosque. Solo dos niños bailando con las cosas rotas que cargaban por dentro. Después se sentaron otra vez. ¿Y tu mamá?, preguntó Hugo. Sigue enferma. A veces no puede ni respirar, pero dice que va a mejorar. La mía murió hace un año. No me avisaron ni me dejaron despedirme. Bianca no dijo nada, solo se acercó un poco más. ¿Te duele mucho? Hay días que más. Hay días que no siento nada. Y eso también duele. Un viento frío cruzó entre los árboles. Bianca se frotó los brazos, pero no se quejó. Hugo la miró. ¿No tienes frío? Sí, pero estoy acostumbrada. ¿Podrías venir a mi casa? Bianca lo miró sorprendida. ¿Estás loco? ¿Y tu padrastro? No estaría, nunca está. No, gracias. Ya tengo suficientes problemas. Se rieron, por primera vez, juntos. Desde ese día Bianca empezó a aparecer en el bosque todos los días. Cícero seguía sin decir nada, pero cada vez barría más despacio cuando la veía llegar. Hugo dejaba un dulce en su regazo, una hoja nueva en su cuaderno, un secreto guardado, y entre ramas, silencios y pasos torpes, una amistad nació. No por lástima, no por necesidad, por compañía, por reconocimiento, porque a veces todo lo que alguien necesita es que otro le diga sin palabras: yo también estoy aquí. El cielo estaba nublado ese día. Las nubes grises cubrían la escuela y el bosque como si alguien hubiera puesto una manta encima del mundo. Hugo llegó antes de la hora habitual. Había pedido al chofer que lo dejara en la entrada trasera, diciendo que tenía tarea en la biblioteca. El hombre no preguntó. Nadie preguntaba nunca. Cícero lo vio cruzar el patio rumbo al bosque. Asintió con la cabeza, en silencio, y siguió recogiendo hojas con su rastrillo viejo. Ya entendía que cuando Hugo iba allá, no era para estudiar, era para vivir. Bianca apareció unos minutos después. Llevaba una bolsa de tela con 2 panes adentro y una sonrisa que rompía cualquier sombra. Traje desayuno, pero solo si bailamos primero, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto. Hugo sonrió. Ya no le molestaba tanto estar en la silla cuando estaba con ella. A veces hasta se le olvidaba. ¿Y si hoy yo me levanto? Bianca lo miró con las cejas fruncidas. ¿Cómo?
Anoche sentí un cosquilleo en los pies. Me asusté, pero también me emocioné. No sé si es real, pero quiero intentarlo. Ella no dijo nada. Solo se acercó, le tomó las manos y le hizo una seña con la cabeza. Hugo colocó las manos en los apoyos de la silla, respiró hondo y empujó. Las ruedas chirriaron. Sus brazos temblaron. Las piernas no respondieron al principio, pero luego, como si el cuerpo recordara algo viejo, olvidado, sintió presión en la planta de los pies. Muy leve, como una pluma, como si alguien tocara desde adentro. Bianca sostuvo su espalda con cuidado. Hugo apretó los dientes y poco a poco logró ponerse de pie. No por completo, no por mucho tiempo, pero sus pies tocaron el suelo, firmes. «¡Lo hiciste!», gritó Bianca con alegría, aunque seguía sosteniéndolo para que no cayera. Hugo no podía creerlo. Le dolían los músculos, sudaba frío, pero estaba parado. «¿Ves? Te dije que podías bailar», dijo ella, con los ojos brillando. Dieron un paso, luego otro, unos segundos. Luego Hugo volvió a caer en la silla, agotado, pero con una sonrisa que no había usado en años. Bianca se sentó a su lado, sin decir nada. Solo respiraban, solo estaban. «No le digas a nadie», pidió Hugo, bajando la voz. «¿Por qué?». «Porque si lo digo, y después ya no vuelve a pasar, va a doler más». Bianca asintió. Lo entendía. Había aprendido que las cosas buenas eran frágiles, que a veces se rompían solo por nombrarlas. Comieron los panes en silencio. Y después, como un ritual, dibujaron en la tierra dos figuras, una silla y una flor. «Tú eres la silla», dijo Bianca, «siempre fuerte, siempre firme». «Y tú la flor», respondió Hugo. «Aunque todo esté feo, igual creces». Cuando el sol empezó a salir entre las nubes, supieron que era hora de irse. Bianca se levantó y sacudió el vestido. Hugo acomodó su libreta. «¿Mañana otra vez?», preguntó él. «Mañana, siempre que quieras». Mientras ella desaparecía entre los árboles, Hugo se quedó un momento más, mirando sus piernas. Las mismas de siempre, pero distintas. Algo se había movido. Adentro, muy adentro. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó volver a despertar al día siguiente. Arthur llegó a casa pasadas las 10 de la noche. El sonido de sus llaves siempre era el anuncio de que nadie debía hablar, ni los empleados, ni el chofer, ni mucho menos Hugo. Se quitó el saco, dejó el portafolio sobre la mesa y fue directo al bar. Sirvió un trago de whisky sin hielo y se quedó de pie, mirando la ventana. Afuera, la ciudad era un mapa de luces que no significaban nada para él. La casa estaba en silencio, como siempre. Subió las escaleras y pasó frente al cuarto de Hugo. No se detuvo. Nunca lo hacía. Pero esa noche, por alguna razón, sintió algo diferente. El picaporte estaba un poco abierto. Empujó la puerta con suavidad. Hugo dormía con la libreta sobre el pecho. La silla de ruedas junto a la cama parecía más pequeña que de costumbre. Arthur lo observó un instante. Vio el rostro sereno de su hijastro, los labios entreabiertos, una pierna levemente doblada. ¿Había imaginado eso? Se acercó un poco más. No quiso despertarlo. Dio media vuelta y salió, cerrando la puerta despacio. En el pasillo se detuvo, confundido. Algo en Hugo había cambiado, pero no sabía qué. Al día siguiente, en la reunión de la empresa, no pudo concentrarse. Las palabras de los socios se le hacían lejanas. Planes, cifras, inversiones. Todo le sonaba hueco. «Arthur, ¿está de acuerdo con el ajuste del contrato?», preguntó uno de los directivos. «Sí, lo que vean conveniente», respondió sin mirar. Salió antes del almuerzo. Su chofer, sorprendido, lo vio subirse al auto sin avisar. «A la escuela de Hugo», ordenó Arthur. «¿Quiere que lo anuncie?». «No. Solo maneja». El coche avanzó entre avenidas congestionadas y semáforos interminables. Arthur no habló en todo el camino. Al llegar, bajó solo, sin esperar al asistente. Caminó por los pasillos amplios, saludó a un par de maestros que no sabían qué decirle y fue hasta la parte trasera de la escuela. Algo lo guiaba, un presentimiento, una duda. Cícero lo vio acercarse, pero no dijo nada. Solo señaló hacia el bosque con un gesto de cabeza. Arthur entró entre los árboles sin hacer ruido.
Caminó entre ramas secas con el ceño fruncido hasta que escuchó una risa. Se detuvo. Avanzó con cuidado y entonces los vio. Allí estaban, Hugo, de pie. Con esfuerzo, sí, con ayuda, pero de pie. Y frente a él, una niña de vestido sucio y sonrisa limpia. Bailaban, lentamente, torpemente, pero bailaban. Arthur sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No entendía lo que veía. Su mente buscaba explicaciones médicas, lógicas, técnicas, pero no encontraba ninguna. Solo veía a su hijastro. ¡Vivo! Hugo dio un paso. La niña lo sostenía. Se reían, se miraban. Arthur retrocedió sin que lo notaran. Regresó al coche como un fantasma. No dijo palabra. No supo qué sentir. Durante el camino de vuelta, abrió el vidrio de su ventana, cosa que nunca hacía. El aire frío le pegó en la cara. Cerró los ojos. Y por primera vez en años pensó en Rebeca, en la promesa que no cumplió, en el niño al que había cuidado sin saber cómo amar. Algo se rompió en su pecho. O tal vez, algo estaba comenzando a despertar. Bianca volvió a casa con los zapatos llenos de tierra y el corazón latiendo como tambor. Entró en silencio, con cuidado de no hacer ruido, y encontró a su mamá dormida en la cama, respirando con dificultad. El cuarto olía a humedad y medicina vencida. Se acercó despacio, tocó su frente y al sentirla caliente, soltó un suspiro. «Mamá, ya volví», susurró. Elena abrió los ojos con esfuerzo y sonrió débilmente. «¿Comiste algo hoy?» Bianca asintió con una mentira pequeña. «Sí, me dieron un pan. ¿Y conseguiste algo para mañana? Estoy viendo...» «Tengo una idea». No quería preocuparla. Tampoco quería contarle que se había metido en una escuela de ricos, que bailaba en un bosque con un niño en silla de ruedas, o que se sentía feliz por primera vez en semanas. Era demasiado para explicar. Y además, ¿cómo le iba a decir que alguien como Hugo la escuchaba, que le guardaba pan, que la esperaba? Sacó una bolsita con té de manzanilla y empezó a calentar agua en la pequeña hornilla eléctrica. Elena la observaba con ojos cansados. «¿Qué haría yo sin ti, hija?» «No vas a tener que averiguarlo», respondió Bianca, seria. Después de la cena ligera, Bianca se sentó en el piso y abrió un cuaderno viejo. Escribió con lápiz mordido. «Hoy Hugo se paró. Sí, se paró. Yo lo ayudé. Pero él hizo fuerza, como si algo en él despertara». Luego dibujó una silla de ruedas con alas. Se quedó mirando el dibujo largo rato. Mientras tanto, Arthur estaba en su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano. No había regresado a la oficina. No había respondido correos. Solo pensaba. Pensaba en Hugo, en sus piernas, en la niña, en ese bosque detrás de todo. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué se veían tan vivos juntos? Cerró los ojos y recordó el día en que Rebeca le pidió algo, casi como un ruego. «Si algún día me pasa algo, no dejes que Hugo desaparezca». Y él había fallado, no por falta de recursos ni por crueldad, por miedo, por no saber amar a alguien que lo necesitaba de verdad. Decidió volver a esa escuela al día siguiente, pero esta vez no solo a mirar. Sean. La mañana siguiente, Bianca se levantó temprano, le dejó a su madre un vaso de agua, un par de galletas viejas, y salió sin hacer ruido. Cruzó la ciudad, pasó por el puente, saludó de lejos a C. Cícero y se perdió entre los árboles del bosque. Hugo ya estaba ahí. Tenía hojas nuevas en la libreta. Cuando la vio, le sonrió como si el día empezara de verdad. «¿Soñaste algo?», preguntó ella. «Sí, que volaba, sin silla, sin peso. Pues estás más cerca de lo que crees». Se sentaron a hablar, del cielo, de las cosas que querían hacer, de lo que dolía pero también de lo que valía la pena. Cuando el viento movió las ramas con fuerza, Bianca sintió un escalofrío. «¿Sabes que ayer mi mamá dijo que no sabe qué haría sin mí? ¿Y tú?» «Yo no sé qué haría sin ella tampoco», respondió bajando la mirada. «Por eso tengo miedo». «Yo también tengo miedo, Bianca, pero contigo se me olvida un poco». Ella no dijo nada, solo se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. Y así, entre árboles, silencios y promesas no dichas, dos mundos que nunca debieron tocarse, empezaban a entrelazarse.
sin permiso, sin condiciones. El director de la escuela caminaba de un lado a otro en su oficina, con el ceño fruncido y un informe en la mano. Frente a él, la coordinadora de disciplina esperaba en silencio. Una niña sin matrícula, sin uniforme, y nadie dijo nada. ¿Cuánto tiempo lleva entrando? Según el vigilante, semanas. Entra por atrás. Dice que el viejo Cícero la deja pasar. El director apretó los labios. ¿Y los padres del niño en silla de ruedas saben de esto? El señor Artur vino esta semana. Tal vez ya sabe. Eso lo complica todo. No podemos permitir este tipo de cosas. ¿Y si pasa algo? ¿Y si se accidenta? ¿Y si después dicen que fue negligencia? La coordinadora bajó la mirada. Sabía que todo se movía por miedo a los reclamos, a las demandas, al escándalo. No les importaba Bianca, solo el prestigio. Hay que hacer un reporte, informar al DIF, ordenó el director. Bianca no sabía nada. Ese día había decidido llevarle a Hugo una flor seca que encontró en la banqueta. Le parecía tan frágil y tan bonita al mismo tiempo que pensó, esto es lo que él me hace sentir. Corrió al bosque con los zapatos gastados, esquivando charcos y personas. Al llegar, Hugo ya la esperaba, sentado con la espalda recta, como si la hubiera sentido llegar desde lejos. «Te traje esto», dijo ella extendiéndole la flor. «Es fea, pero no se rompe con el viento». Hugo la tomó con cuidado. Sonrió. «Es perfecta». Iban a comenzar su danza del día cuando escucharon voces a lo lejos. Voces que no eran las de C. Cícero. Voces frías, desconocidas. «¿Qué fue eso?», preguntó Hugo. «No sé», respondió Bianca, mirando entre los árboles. Un par de segundos después, dos mujeres vestidas de azul marino, con carpetas en la mano, aparecieron junto a un asistente de la escuela. «¿Eres Bianca?», preguntó una de ellas. Bianca dio un paso atrás. «¿Quiénes son?» «Trabajadoras del DIF. Recibimos una denuncia. Necesitamos hablar contigo. Y con tu mamá». «¿Por qué? ¿Qué hice?» «Nada. Pero estás entrando a una institución sin permiso. No estás registrada. No puedes estar aquí. Yo solo vine a ver a mi amigo». Una de las mujeres se agachó, con voz suave. «No estás en problemas. Solo vamos a llevarte para hacer una evaluación, ver tu situación. Estás en riesgo, ¿sabes?» «No estoy en riesgo. Mi mamá está enferma y yo cuido de ella. Por eso mismo, niña. Vamos, por favor». Hugo intentó intervenir. «Déjenla en paz. Ella no ha hecho nada malo». Pero una de ellas lo calmó con una sonrisa tensa. «Tranquilo, no es contra ella. Es protocolo. Solo haremos lo que es mejor para ella». Bianca miró a Hugo, con los ojos brillando. «No me dejes sola, ¿sí? No voy a dejarte, lo prometo». Y así, con los brazos firmes de una asistente sujetándola suavemente, Bianca fue llevada fuera del bosque. Hugo quedó inmóvil, con la flor seca en la mano y un hueco creciendo en el pecho. Esa noche, en casa, Elena se sintió peor. Tosía sin parar, con los labios morados, el cuerpo temblando. Nadie llegó a ayudarla. Nadie avisó nada. Bianca pasó la noche en una cama ajena, en un centro frío donde nadie decía su nombre con cariño. Pensó en Hugo, en su libreta, en su silla, en sus manos temblando por sostenerla, y lloró en silencio, sin que nadie la viera, porque cuando los muros se cierran, los que quedan afuera son los que más dolían por dentro. Hugo no fue a clases al día siguiente. Fingió dolor de estómago, pero en realidad era otra cosa, un dolor más hondo, más oscuro, el tipo de dolor que no te deja ni pensar, porque pensar duele más. Se quedó todo el día en su cuarto, con la libreta abierta sobre las piernas, pero sin escribir una sola palabra. Artur tocó la puerta una vez. Luego entró, como siempre hacía, sin esperar respuesta. Hugo estaba sentado mirando por la ventana. «¿No tienes clases hoy?» «No quiero ir». Artur se cruzó de brazos incómodo. «¿Estás enfermo?» «No físicamente». El hombre se quedó callado. No sabía qué decir. Desde aquella tarde en el bosque, su cabeza no había dejado de dar vueltas. Esa niña, la expresión de Hugo, los pasos, todo lo había descolocado. ¿Fue por la niña? Hugo lo miró de reojo. Se llama Bianca, y no es la niña.
Es mi amiga. Arthur bajó la mirada. ¿Sabes dónde está? Se la llevaron. Dijeron que era por su bien, pero no me lo parece. ¿Y su madre? Está enferma. Muy. Bianca la cuidaba sola. Arthur suspiró. Por primera vez sintió una punzada de responsabilidad, algo que venía más allá de ser padrastro o tutor legal. Era humano, era real. Tal vez podamos buscarla, dijo en voz baja. Hugo no respondió. Volvió a mirar por la ventana. Luego tomó la libreta y con un bolígrafo azul empezó a escribir. Arthur, sin comprender, dio media vuelta y salió del cuarto, cerrando la puerta despacio. C. Cícero llegó más tarde ese mismo día. Arthur lo esperaba en la entrada, serio con las manos en los bolsillos. «Necesito un favor», dijo Arthur sin rodeos. «Diga, quiero encontrar a esa niña y a su madre». C. Cícero asintió con calma, como si ya supiera que ese momento llegaría. «Yo sé por dónde viven, pero no es un lugar bonito». «No importa». El viejo lo miró con algo entre respeto y advertencia. «Entonces vámonos. Pero no vaya vestido como millonario. Allá eso no cae bien». Esa tarde, mientras el cielo se nublaba de nuevo, Hugo terminó de escribir su carta. No sabía si llegaría a manos de Bianca. No sabía si ella la leería. Pero necesitaba que esas palabras existieran. «Bianca, hoy no escribí en mi libreta. Escribo para ti. Sé que tienes miedo. Yo también. Pero cuando bailamos, cuando me tomas de las manos, se me olvida. Gracias por enseñarme a pararme. Gracias por no reírte cuando me caigo. Te prometo que no voy a parar hasta encontrarte. No quiero seguir siendo invisible. No sin ti». Dobló la hoja con cuidado, la metió en un sobre blanco y escribió su nombre en letras grandes. Bianca. Cuando C. Cícero volvió más tarde con ropa polvosa y el gesto serio, Hugo le entregó el sobre. «Si la ves, dáselo, por favor». El viejo lo guardó en el bolsillo de la camisa y le dio una palmada suave en el hombro. «Ella lo va a leer, niño, te lo aseguro». Y sin decir más, salió hacia la calle. En el albergue, Bianca se había pasado el día mirando el techo blanco, con los oídos llenos de gritos de otros niños y el corazón lleno de miedo. Pensaba en su mamá, en si estaría viva, en si habría comida, en si Hugo seguía yendo al bosque. Cuando una mujer de cabello gris se acercó con una carta en la mano, el corazón le dio un vuelco. «Esto es para ti». Lo trajo un hombre muy callado. Bianca tomó el sobre, lo abrió con cuidado, y al leer la primera línea las lágrimas le corrieron sin permiso, porque a veces una carta no solo dice lo que uno siente, también te hace sentir que aún no estás sola. Arthur no sabía cómo explicar lo que sentía cuando bajó del coche frente al hospital público donde, según C. Cícero, estaba internada Elena, la madre de Bianca. Era una mezcla entre vergüenza, incomodidad y una inquietud que no sabía poner en palabras. Nunca había pisado un lugar así. Los pasillos estaban llenos de olor a desinfectante y espera, gente en sillas de plástico, miradas cansadas, susurros entre familiares. «Es en el segundo piso», dijo C. Cícero guiándolo. Cuando llegaron al cuarto, una enfermera les impidió entrar de inmediato. «¿Parientes?» «No», respondió Arthur. «Solo vinimos a ver cómo está. Traje unas medicinas». La mujer dudó, pero luego los dejó pasar. Elena yacía en la cama, pálida, con oxígeno en la nariz y la piel casi traslúcida, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando vio entrar a Arthur, frunció el ceño con desconfianza. «¿Usted qué hace aquí?» «Vengo a ayudar», dijo él, dejando una bolsa de medicamentos sobre la mesa. «¿Por qué?» «Porque su hija y mi hijo, bueno, se hicieron importantes el uno para el otro». Elena lo observó en silencio. Le costaba confiar. Había visto demasiada gente prometer cosas por lástima, por obligación, por apariencia, pero algo en la voz de ese hombre sonaba diferente. Tal vez era la forma en que miraba, sin escapar, o tal vez era la manera torpe en la que buscaba una silla sin saber cómo acomodarse. «¿Cómo está Bianca?», preguntó ella, con un nudo en la garganta. «Está bien. Está en un albergue. Le mandamos una carta. Pronto estará aquí». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Arthur se quedó callado un momento.
Luego, sin mirar directamente, dijo: «Yo no soy el padre de Hugo». Elena lo miró sorprendida. «Lo crié desde que era un bebé, pero no tengo su sangre. Su madre, Rebeca, me pidió que no lo dejara solo, pero no supe cómo hacerlo. ¿Y ahora?». Arthur tragó saliva. «Ahora lo vi de pie, sonriendo, por primera vez en años, con su hija, y me di cuenta de que no se trata de tener respuestas, sino de estar ahí». Elena asintió, débilmente. «Eso es lo que Bianca hace por todos. Está ahí, hasta cuando nadie se lo pide». El silencio se instaló entre ellos. No era incómodo, era denso, honesto. «¿Qué necesita?», preguntó Arthur. «A mi hija. Y tiempo. Yo puedo ofrecerle lo segundo. Lo primero, ya estamos trabajando en eso». Elena cerró los ojos unos segundos agotada, luego los abrió y lo miró con algo cercano a la gratitud. «No se lo voy a deber. No me haga favores. Hágalo por ellos». «Lo haré», dijo Arthur firme, «porque ya no quiero seguir ausente». Esa noche Bianca durmió con la carta de Hugo bajo la almohada. No había respondido con palabras, pero sí con decisiones. A la mañana siguiente se negó a comer. Le dijo a la trabajadora social que no seguiría ahí, que su mamá estaba enferma, sola, que no era justo. Y aunque no la escucharon de inmediato, su voz ya había empezado a abrir puertas, porque cuando alguien deja de callar por amor, el mundo, tarde o temprano, tiene que escuchar. Bianca no sabía cuántos días habían pasado desde que la separaron de su madre. Todo en el albergue se sentía igual: los techos blancos, los pasillos sin ventanas, las voces secas de los adultos que hablaban entre ellos como si los niños no entendieran nada. Pero ella entendía, y cada día que pasaba sentía cómo su paciencia se volvía más frágil. La carta de Hugo se había convertido en su tesoro. La sacaba en las noches, cuando las demás niñas dormían, y la leía una y otra vez. Cada palabra era como una cuerda que la mantenía firme, conectada a algo más que la tristeza. Esa mañana, C. Cícero llegó con una sonrisa leve y una mochila colgada del hombro. Saludó a las trabajadoras sociales con respeto, pero directo. «Traigo noticias. La mamá de Bianca se está recuperando. Hay un abogado, un doctor y un señor que se está moviendo en serio por ella». «¿Y usted quién es?», preguntó una de las trabajadoras desconfiada. «Alguien que vio más de lo que ustedes ven». Minutos después, Bianca fue llamada a una sala pequeña. Cuando abrió la puerta y vio a C. Cícero, sus ojos se llenaron de esperanza. «¿Mi mamá? Está mejorando, y muy pronto volverán a estar juntas. ¿Tienes lista tu mochila?». Ella no dudó. Salió corriendo a su cama, agarró su bolsa vieja, metió la carta de Hugo y su libreta con dibujos, y volvió con los ojos brillando. «¿A dónde vamos?». «A casa, pero una diferente. Sham». Arthur había preparado un cuarto en la casa. No era lujoso, pero sí cálido. Una cama con colcha de flores, una ventana grande y una lámpara de lectura. Hugo se había encargado de poner una nota en la almohada que decía: «Bienvenida al lugar donde sí importas». Cuando Bianca llegó, abrazó a C. Cícero con fuerza. Luego se quedó parada en la entrada del cuarto sin saber si podía entrar. «Es tuyo, si tú quieres», dijo Arthur desde el pasillo. Ella lo miró con recelo, pero luego asintió. Entró, dejó la mochila en el suelo y acarició la colcha como si fuera de cristal. Hugo apareció en su silla con una sonrisa tímida. «Te ves mejor sin barro en la cara», dijo. «Y tú sin lágrimas en los ojos», respondió Bianca. Ambos rieron. Luego se abrazaron. No hacía falta decir más. Ya. Esa tarde, Arthur llevó a Bianca al hospital. Elena estaba sentada, con el cabello recogido y una manta sobre las piernas. Al ver a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de alivio. «Mamá, estoy aquí. Lo sé, y ahora nada nos separa». Arthur se quedó a un lado, sin interrumpir. Elena lo miró y dijo con firmeza: «Gracias, pero esto no cambia quién soy». «No vine a cambiar eso. Solo quiero estar», respondió él. Fue entonces cuando lo entendieron, que la vida no se trata de salvar a otros, sino de compartir el peso, de sembrar raíces, incluso en suelos rotos. Esa noche en la casa, Bianca se sentó en el bosque con Hugo.
Él aún en su silla, ella con los pies colgando de una piedra. ¿Sabes qué quiero?, preguntó Bianca. ¿Qué? Quiero que mi mamá se recupere del todo y que tú camines hasta este lugar sin miedo. Voy en camino, respondió Hugo sonriendo, y en el aire entre ramas y promesas se sentía algo crecer. No era una flor ni una silla, era una raíz nueva, firme, que empezaba a sostenerlos a todos. La convivencia en la casa de Artur cambió más cosas de lo que cualquiera imaginó. No solo era que Bianca tenía una cama caliente y ropa limpia, o que Elena recibía su medicina a tiempo. Era otra cosa. Era la risa suave en las mañanas, el ruido de dos niños jugando en el jardín, el olor a pan tostado con mantequilla, rutinas simples que sabían a hogar. Artur, al principio, se mantenía al margen. Bajaba a desayunar con camisa bien planchada y silencio en los labios. Observaba desde lejos. Pero Bianca, con su lengua rápida y su manera de decir lo que pensaba, comenzó a romper ese muro sin pedir permiso. ¿Y tú siempre estás tan serio o es porque tienes miedo de reírte?, le soltó un día mientras le servía jugo. Artur se atragantó. Elena reprimió una carcajada y Hugo bajó la cabeza para disimular la sonrisa. «Estoy aprendiendo», dijo él, sin saber cómo responder. Bianca lo miró un segundo y luego levantó el pulgar. «Vas bien». Ese fue el inicio. Desde entonces, las conversaciones en la mesa se volvieron más largas. Hugo hablaba más. Elena ya no se quedaba en su cuarto, y Artur, poco a poco, comenzaba a llegar más temprano a casa. Ya no necesitaba tantas horas en la oficina para sentirse útil. Comenzaba a entender que valía más compartir una comida que firmar 1000 papeles. Un sábado por la tarde, Hugo y Bianca estaban en el bosque. Él llevaba su libreta, ella una cuerda para hacer figuras con los árboles. Se sentaron bajo el mismo roble de siempre. «¿Te has dado cuenta?», dijo Bianca. «Tu casa ya no parece tan fría». «Porque tú y tu mamá la llenaron», respondió Hugo. Ella se quedó pensativa. «Y tú también. Es tu casa, Hugo, aunque a veces lo olvides. Es que por mucho tiempo pensé que no era mía. Ni siquiera sabía si yo era parte de algo. Pues ahora eres parte de nosotros», dijo Bianca sin dudar. «Y eso no lo cambia nada ni nadie». Hugo sintió que el pecho le temblaba, no por miedo, por gratitud. Se inclinó hacia ella y con voz baja preguntó: «¿Crees que Artur me quiera de verdad?». Bianca lo miró con ternura. «Yo lo veo. No sabe cómo, pero lo intenta. Como cuando tú te esfuerzas en caminar, aunque te tiemblen las piernas». Hugo sonrió. «Entonces, tal vez, sí estamos sanando». «Tal vez sí», respondió Bianca. «Pero no solos, entre nosotros tres». Esa noche, Elena y Artur lavaban los platos juntos. Era un acto simple, casi mecánico, pero lleno de significado. Ella secaba, él enjuagaba, en silencio, cómodos. «No pensé que acabaría aquí», dijo Elena sin mirarlo. «Yo tampoco», respondió Artur. «¿Y eso te molesta?» «No, me asusta un poco, pero no me molesta». Ella lo miró. Él sostuvo su mirada. «Yo no quiero caridad, Artur, ni para mí ni para mi hija». «No es caridad», dijo él con calma. «Es elección, y si tú me lo permites, me gustaría seguir eligiendo esto». Elena no respondió con palabras. Solo apoyó su mano sobre la de él, sin apuro. Como quien planta una semilla sabiendo que va a florecer, porque a veces las familias no nacen, se construyen, paso a paso, palabra a palabra, entre tres. El hospital dio el alta a Elena una mañana nublada, sin ceremonia. Solo una firma, una indicación de reposo y una bolsa con medicamentos. Pero para Bianca fue como si le devolvieran la mitad del corazón. La ayudó a levantarse, a vestirse con la ropa limpia que Artur había llevado, y caminaron juntas hasta la salida, donde el coche esperaba. Hugo no estaba en casa cuando llegaron. Elena se acomodó en el sofá con una manta, y Bianca fue directo al bosque. Algo le decía que lo encontraría ahí, y no se equivocó. Hugo estaba de pie apoyado en una rama gruesa que usaba como bastón improvisado. Al verla, sus ojos se encendieron. Dejó caer la rama y dio 3 pasos torpes hacia ella. «¡Lo lograste!», exclamó Bianca, corriendo a sostenerlo antes de que cayera.
Dijiste que caminaría hasta este lugar sin miedo, y aquí estoy, dijo él, sin dejar de sonreír. Bianca lo abrazó con fuerza. Ya no era solo su amigo, era su ancla, su hermano de alma. Se sentaron bajo el roble y, como en los viejos tiempos, compartieron el silencio con la misma confianza que otros comparten palabras. Mi mamá está mejor. Ya en casa, dijo Bianca, acariciando una hoja seca. Lo sé. Arthur me avisó. Estaba tan feliz que casi me caigo de la silla. ¿Y tú? ¿Cómo estás de verdad? Hugo respiró hondo. Siento que estoy aprendiendo a vivir de nuevo, pero ahora quiero vivir de verdad, no solo aguantar. Bianca lo miró con ternura. Te entiendo. Yo también me cansé de sobrevivir. Ahora quiero más. ¿Más qué? Más de esto, de hablar sin miedo, de sentirme parte de algo. Se miraron por un largo instante, hasta que Hugo rompió el silencio. Tengo algo para ti. Sacó una hoja doblada de su bolsillo. Bianca la reconoció de inmediato. Su dibujo de la silla con alas. Le agregué algo, dijo él, desplegándola. La flor que antes estaba al lado de la silla, ahora tenía raíces que se unían con las ruedas. Abajo, escribió, «Ya no vuelas sola». Bianca no pudo evitar llorar. Pero no era tristeza, era alivio, era sentirse acompañada. «¿Quieres volver a bailar?», preguntó Hugo. «Pensé que nunca lo dirías». Se levantaron. Hugo, con pasos lentos pero firmes. Bianca, guiándolo con suavidad. Y en medio del bosque, entre sombras y rayos de sol, comenzaron a moverse como antes. Sin música, pero con ritmo. Sin coreografía, pero con corazón. No sabían cuánto tiempo pasó. Solo sabían que por fin estaban juntos de nuevo. Más fuertes, más conscientes, más ellos. Ya, desde lejos, Arthur los observaba. Había llegado en silencio, sin interrumpir. A su lado, Elena se apoyaba en el marco del árbol, respirando despacio. «Míralos», dijo ella, «como si no necesitaran nada más». «Y quizá no lo necesiten», respondió él, «pero nosotros sí los necesitamos a ellos». Elena lo miró. Arthur le ofreció su brazo para sostenerla, y juntos caminaron de regreso a casa. No hablaron más. No hacía falta, porque hay momentos que no se narran, se viven, y ese, en el bosque, entre pasos torpes y risas suaves, era uno de esos momentos. Las semanas siguientes fueron una nueva clase de aprendizaje para todos. Bianca ya no dormía con miedo. Elena recuperaba el color en las mejillas. Hugo caminaba cada vez con más seguridad, y Arthur estaba descubriendo que el amor no era una promesa, sino una elección que debía renovarse cada día. Una tarde, mientras el sol pintaba la sala con luz dorada, Arthur se acercó a Elena, que tejía en silencio. Se sentó a su lado sin decir nada al principio. Ella levantó la vista, esperando. «Estuve pensando», empezó él con voz pausada. «Esta casa ya no es la misma desde que ustedes llegaron». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó ella con una leve sonrisa. «Es lo mejor que me ha pasado en años», dijo él mirándola a los ojos. «Pero sé que eso no es suficiente». Elena dejó el tejido en su regazo. «¿A qué te refieres?» «Quiero que se queden. No solo como invitadas. Quiero que esto sea una familia». Elena lo miró largo rato. No parecía sorprendida, pero sí conmovida. «No necesito un salvador, Arthur. Ya he salido adelante muchas veces sola. No quiero salvarte. Solo quiero acompañarte. A ti, a Bianca, a Hugo, si me lo permiten». Ella respiró profundo, bajó la mirada y luego respondió sin dramatismo. «Está bien, pero no porque nos necesites, sino porque nosotros también elegimos quedarnos». Arthur sonrió. No dijo más. Solo se inclinó y le dio un beso suave en la frente. No hacía falta más. Ya. En la escuela, los rumores sobre la niña invasora se habían apagado. Ahora Bianca era vista con respeto. Los profesores la saludaban por su nombre, y algunos compañeros incluso la buscaban para trabajar en equipo. Había algo en su mirada que no dejaba espacio para burlas. Algo firme, limpio, honesto. Cícero la vio pasar por el patio un día y la llamó con un gesto. «¿Estás bien, niña?» «Más que nunca»,
respondió ella. Entonces cuida ese bosque. Hay cosas que solo crecen ahí. Bianca asintió. Sabía bien a lo que se refería. Esa misma tarde, Hugo presentó un trabajo frente a la clase. Temblaba un poco, pero lo hizo. Habló sobre superación, sobre el poder de ser visto por otro. Al final, varios aplaudieron. No por lástima, sino por respeto. Al salir del aula, Bianca lo esperaba. ¿Y bien?, preguntó. Sobreviví, bromeó él. Más que eso, te comiste el miedo con cuchara. Ambos se rieron. Vamos al bosque, propuso Hugo. Siempre. Chas. Ya en casa, mientras preparaban la cena, Elena cantaba una canción antigua. Arthur revolvía una sopa, torpemente, pero feliz. Bianca pelaba zanahorias y Hugo contaba chistes malos. Eran 4 personas completamente distintas, unidas por caminos rotos, pero entrelazados por decisión propia. Ya no eran invitados, ya no eran extraños. Eran una familia, una que no había nacido de sangre, sino de elección, de dolor compartido, de pasos lentos, de silencios entendidos. Y en ese pequeño rincón del mundo, entre cucharones, risas y miradas que ya no esquivaban, eligieron quedarse, cada uno a su modo, pero juntos. La escuela organizó una ceremonia de fin de curso en el auditorio principal. Los maestros colgaban cortinas coloridas y los alumnos practicaban discursos, presentaciones y canciones. Hugo, aunque nervioso, había decidido participar, no para hablar ni para recibir aplausos, sino para cerrar un ciclo que ya no dolía. Bianca lo animaba todos los días. No es por los demás, es por ti, le repetía, para que nunca más digas que no eres suficiente. Hugo no respondía siempre, pero en su rostro había una determinación que antes no existía. Shh. Esa mañana, el cielo estaba limpio, como si la ciudad también quisiera celebrar. Hugo se puso una camisa blanca y pantalones beige. Bianca le ayudó con los botones mientras bromeaban como siempre. «Pareces abogado», dijo ella. «Y tú, una directora de orquesta». «Perfecto. Entonces vamos a dirigir la vida, que ya es suficiente trabajo». En el salón, los asientos estaban llenos. Padres, madres, hermanos, maestros. Elena y Arthur se sentaron en la segunda fila, con el corazón latiendo fuerte. Nadie decía nada, pero en sus miradas se notaba el orgullo. El director subió al escenario y habló con tono solemne, agradeciendo a todos por un año lleno de desafíos y aprendizajes. Luego comenzaron las entregas de diplomas. Cuando mencionaron a Hugo, un silencio curioso se apoderó del lugar. Todos lo conocían como el niño del empresario, el callado, el que siempre estaba en la silla de ruedas. Pero esta vez, Hugo no cruzó el escenario en su silla. Caminó, lento, con ayuda de una muleta, pero erguido. Cada paso era un latido en el pecho de quienes lo observaban. Y cuando finalmente tomó su diploma, el auditorio estalló en aplausos sinceros, no por compasión, sino por admiración. Bianca, desde su asiento, aplaudía con los ojos brillando. «Te lo dije», susurró para sí misma. «No hay imposibles». Allá, al terminar el acto, los alumnos se reunieron en el patio. Música suave, fotos, abrazos. Bianca buscó a Hugo entre la gente y lo encontró junto al árbol más grande del jardín. «¿Y ahora?», le preguntó. «Ahora sí quiero escribir». «¿En tu libreta?» «Sí, pero esta vez la última frase». Sacó el cuaderno sin portada, ese que lo había acompañado desde siempre. Abrió la última hoja en blanco, tomó un bolígrafo y escribió despacio. «Antes quería caminar. Ahora solo quiero no parar». Bianca lo leyó y no dijo nada, solo lo abrazó con fuerza. Al atardecer, volvieron al bosque, el mismo lugar donde todo comenzó. No llevaban música, ni comida, ni planes, solo la necesidad de volver allí, como quien visita un lugar sagrado. Bajo el roble de siempre, Hugo dejó la libreta entre las raíces como una ofrenda. Bianca lo miró en silencio. «¿Quieres bailar?» «Siempre». Se tomaron de las manos. Comenzaron a moverse entre las hojas, con pasos torpes y risas suaves. Ya no eran los mismos, ya no necesitaban escaparse del mundo. Ahora bailaban para agradecerlo. Desde lejos,
Elena y Arthur los observaban, de pie, tomados de la mano. No interrumpieron. Solo miraron cómo sus hijos, sin decir una palabra, celebraban lo imposible. Juntos. Los días volvieron a encontrar su ritmo, pero ya no eran como antes. En la casa de paredes blancas y pasillos silenciosos, ahora se escuchaban pasos, risas, música baja, cuchicheos en la cocina y juegos en el patio trasero. La rutina seguía existiendo, sí, pero estaba llena de gestos nuevos. Abrazos sin apuro, preguntas con interés real, silencios compartidos sin incomodidad. Hugo ya no escribía en la libreta sin portada. La había dejado en el bosque como un símbolo, un cierre. En su lugar, comenzó a escribir historias. Cuentos de niños que aprendían a volar sin alas, de sillas que se convertían en trenes, de niñas que cambiaban el mundo con palabras simples. Su profesora de literatura lo animó a publicarlos, y por primera vez, Hugo se atrevió a pensar que podía. Bianca, por su parte, volvió a estudiar. Con uniforme nuevo, mochila en la espalda y la cabeza llena de planes. Se adaptó con rapidez, pero sin perder su esencia. Seguía defendiendo a quienes nadie escuchaba, seguía diciendo lo que pensaba, y se convirtió en un puente entre los que tenían miedo y los que no sabían cómo hablar. Era luz, firme, directa, innegociable. Elena recuperó fuerzas lentamente. Las medicinas ayudaban, pero fue la paz lo que realmente la curó. Volver a sentirse madre, volver a respirar sin pensar en el día siguiente como amenaza. Cuidaba del jardín, cocinaba cosas nuevas, escribía cartas que nunca mandaba. Se enamoró de su nueva vida sin dejar de ser quien siempre fue. Arthur cambió más de lo que él mismo imaginó. Ya no vivía con prisa, desconectaba el celular en la cena, aprendió a preparar panqueques los domingos y se equivocaba a propósito en los juegos de mesa solo para oír reír a los niños. No se volvió perfecto, ni pretendía, pero ahora elegía estar, y eso lo hacía distinto. Un día, al volver de la escuela, Bianca encontró a Hugo en el jardín trasero, mirando el cielo. Se sentó a su lado y le pasó una caja de cartón. «¿Qué es esto?» «La flor seca que me diste, y todas las hojas que escribiste, y nunca quisiste mostrar». Hugo la abrió y se quedó en silencio. Dentro había dibujos, frases sueltas, servilletas escritas a mano, papeles doblados con historias que él había olvidado que eran suyas. «¿Las guardaste todas?» «Todas. Porque aunque tú no supieras, yo ya sabía que algún día iban a ser importantes». Él sonrió y luego preguntó, «¿Tú crees que todo esto pasó por casualidad?» Bianca negó con la cabeza. «No, pasó porque ninguno de nosotros se rindió. Ni tú, ni yo, ni nuestras mamás, ni ese hombre que parecía de piedra y resultó tener corazón. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vivimos, y no paramos». Meses después, volvieron al bosque. El mismo roble seguía ahí, fuerte, firme. Se sentaron bajo su sombra. Bianca sacó una libreta nueva y escribió la primera frase. «Aquí no empieza un cuento. Aquí empieza la vida». Y mientras el viento movía las ramas suavemente, ellos se quedaron ahí sin apuro. Porque cuando alguien te ve de verdad, cuando alguien te elige sin condiciones, cuando aprendes que no hace falta tener alas para volar, entonces entiendes que a veces lo imposible no es caminar, es ser feliz y quedarse, juntos. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al escribirla, déjanos tu comentario contándonos qué parte te emocionó más. Fue la valentía de Hugo al dar sus primeros pasos, la fuerza de Bianca al enfrentar la vida sin rendirse. Dale like al video si crees que el amor y la empatía pueden cambiar el mundo, y compártelo con alguien que necesite recordar que lo imposible sí es posible cuando se elige no rendirse. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que sanan, inspiran y nos recuerdan lo que realmente importa. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llegan estas historias que nos unen a todos.